¿Tú también? Amén. Pues gracias a Dios que una vez más nos tiene juntas. Bienvenidos todos, hermanos del Facebook, hermanas del Zoom. Vamos a comenzar nuestro estudio de los profetas menores, esta serie que empezamos hace un tiempito, unas semanas atrás en sí. Apenas estamos en el primer profeta menor, el libro de Oseas, y vamos a repasar un poquito de lo que ya hemos visto. Apenas entramos en la introducción de este libro y ahora vamos a tratar de contestar. Salieron unas preguntas, a veces cuando terminamos la clase nos quedamos conversando un poquito y salió la pregunta porque hablando de Oseas, cómo él fue llamado a casarse con una persona, una mujer que eh, estaba, hay este concepto, ¿no? ¿Ya ella practicaba el adulterio o era prostituta o era que en un futuro ella iba a traicionar a Oseas? En el capítulo 2 se nos habla de que ella en un futuro traicionó a Oseas después de tener los dos hijos, los primeros dos hijos, ¿verdad? Am, pero el término cuando el Señor le dice, anda, cásate con una mujer de fornicaria, da a entender como que ella ya practicaba am, ese estilo de vida, ¿no? Era una mujer eh, de mala reputación, como dice aquí en la introducción, ¿verdad? Dice, el Señor le dijo a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y obviamente la pregunta surgió, ¿no? De que cuántas veces tiene uno que tolerar ese tipo de traición, porque a Oseas se le encomienda que esté con ella, pero vamos a ver, el comentario que le hice a la hermana que hizo la pregunta es, hay que leer la historia completa, ¿no? No solamente adelantarse y pensar que uno tiene que aguantar y aguantar indefinidamente, eternamente, no, porque Dios en el libro nos va a enseñar que Él dio oportunidad a que haya arrepentimiento, pero no hubo un arrepentimiento inmediato. Hubo un límite para el Señor también, hubo juicio para Israel, pero hubo restauración también. O sea que la idea es de que no es un aguante interminable, sino que hay un límite, ¿verdad? Donde el Señor también trae su juicio y trae trae las consecuencias de los desvaríos y de la desobediencia, ¿verdad? El punto sería que Oseas, en el sentido, desde la primera ofensa, él pudo haberse divorciado de ella, porque esa era la ley con un solo hecho de adulterio, era permitido que la persona se separe de esa persona, pero lo que se muestra en Oseas es la compasión que tiene Dios para nosotros, que en la primera desobediencia, en el primer pecado, nos podría eliminar, nos podría olvidar, pero Él da oportunidad y oportunidad, pero eso no nos justifica a que lo desobedezcamos interminablemente, ¿no? Al contrario, es un llamado a que eh, apreciemos su amor, ¿verdad? Y entremos en una comunión este, pura a través de la sangre de Jesús, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? De que es una invitación al arrepentimiento, no una justificación a la desobediencia. En la clase anterior hablamos de los diferentes profetas y la línea de tiempo, ¿verdad? Oseas, no es el primer profeta en el tiempo, en la línea de tiempo, ¿verdad? Sino que
su vida se da como en los años 760 años antes de Jesús y avanza como hasta el 715 aproximadamente, ¿verdad? En el 722, en el año 722 está la caída de Israel por Asiria, o sea que en los tiempos de Oseas se cumple la profecía cercana de las consecuencias de la desobediencia. Es algo interesante ver eso, ¿no? De que, como decimos, ¿no? No es que el pecado va a mantenerse sin el juicio, el castigo, como querramos llamarlo, ¿no? Las consecuencias se cosechan, y eso es lo que el libro de Oseas también nos enseña, como vamos a ver hoy. Así que vamos de lleno a, a lo que nos, o bueno, antes de seguir a lo que nos compete ahora, también hablamos del personaje Jehú, que el Señor dice en el primer capítulo que se va a cosechar el, por el pecado y la desobediencia que pasó en Jezreel, y hablamos de Jehú como él um, fue usado por Dios para purificar en su era, ¿verdad? La tendencia idolátrica que había en Israel. Hablamos de que Israel estaba al norte, Judá al sur, ¿verdad? Y Jehú fue el que eliminó a Jezabel, a la familia de Acab, ¿verdad? Todo, él empezó, mató a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Y hizo una limpieza, pero las escrituras nos dice que su corazón se inclinó también a adorar a Baal, ¿no? O sea que a la larga después de haber sido usado grandemente, ¿verdad? Él se comprometió y también adulteró espiritualmente, ¿verdad? A pesar de que obedeció al principio, eh, él falló en ese aspecto, ¿no? Y que su corazón, dice las escrituras, no fue puro. Y hubo consecuencias, ¿verdad? No fueron inmediatas. Dice que el Señor le concedió 4 generaciones de que su hijo, su nieto, ¿verdad? Estuviera en el reino. Sin embargo, Israel poco a poco se fue achicando, ¿verdad? Fue perdiendo el poder, la potencia, hablando de esta sección del norte, ¿verdad? Um, Así que aquí está, la idolatría, el número 12, la idolatría y sus consecuencias. Sin embargo, debido a que Jehú continuó aferrándose a la adoración idólatra del rey Jeroboam, o sea, la adoración al becerro de oro, comenzó a reducirse el tamaño de Israel, entregándoles gradualmente al poder de Hazael de Siria, ¿no? O sea que Israel fue el primero, el norte, las tribus del norte de Israel fueron los primeros que cosecharon las consecuencias de su desobediencia. Así que sí vemos, ¿no? Esa aplicación de que no es eh, un aguante eterno, ¿verdad? De que Israel hacía lo que quería, desobedecía al Señor y que nada iba a pasar. Sí hubo un juicio, ¿verdad? Así que hoy vamos a enfocarnos en las lecciones que podemos ver en el libro de Oseas y vamos a ir separando las profecías cercanas y lejanas que encontramos, ¿verdad? En el libro desde un principio ya se nos habla de restauración a Israel que se va a dar en el tiempo del milenio, que está en un futuro para nosotros todavía, tal vez no muy lejano. Si el Señor viene hoy, van a pasar 7 años para que se dé el cumplimiento del reino milenial, ¿no? O sea que si está en un futuro cercano para nosotros, lo más cercano sería en 7 años que pasaría si el Señor viene hoy, en lo que conocemos como el rapto. Pero para Oseas era una profecía lejana, ¿verdad? De cumplimiento remoto, como se le conoce en términos bíblicos. Hay cosas de cumplimiento cercano, como en el caso que eso en el año 722, ya el rey de Asiria se lleva a prisionero en cautiverio
y mucha gente muere, mucha gente sufre las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? También hay aplicaciones cercanas como la misericordia de Dios para muchos. En el caso de Jehú, su generación pudo escapar de esto que venía, pero eventualmente no, hubo esa aplicación lejana también. Eso está en los designios de Dios, a quien le otorga es, y hasta cuándo le otorga esa misericordia, ¿verdad? Así que vamos a ver las lecciones importantes. Número uno, tenemos que entender que sí, Dios es misericordioso y Dios es amoroso, ¿verdad? Como en el caso de Oseas, ¿verdad? Tuvo compasión de una persona que en realidad no hubiese tenido acceso a tener una vida familiar, aceptación eh, y un acogimiento, ¿verdad? Como era Gomer, ¿verdad? Ella en el mundo eh, de mentalidad judía, ¿verdad? Era una mujer que nadie iba a recibir. Pero en ese simbolismo Dios nos enseña que Él es misericordioso y no hace a un lado, no nos hace a un lado por nuestra condición. Nos incluye, nos acepta, pero con la mira de darnos oportunidad a tener una relación con Él. No nos acepta para que sigamos desobedeciéndolo, sino para que entremos a un estatus diferente de comunión con Él. Así que sí, Dios es misericordioso, compasivo, amoroso, pero también tiene que castigar el pecado, ¿no? El libro de Oseas nos confirma que hay consecuencias por la desobediencia, ¿verdad? Que Dios permite también ese sufrimiento, va a permitir ese distanciamiento, va a permitir el dolor por las consecuencias, como consecuencias de la desobediencia. Esa es una de las lecciones, ¿verdad? De que hagamos ese balance, ¿no? Dios es amor, pero Dios también tiene que castigar el pecado porque es un Dios justo. Si no lo castigara, no hubiera perfección en él, no hubiera justicia. Si alguien roba y se sale con las suyas, digamos, para siempre, eh, no sería justo Dios, pero Él nos muestra que sí hay justicia, ¿no? Y tarde o temprano va a llegar esa retribución. Eso es lo que, aún como creyentes, no nos gusta usar esa palabra, ¿verdad? A veces la gente siempre habla del perdón, del perdón, del perdón, pero hay consecuencias y hay retribución. Es tan bonito leer la palabra en su totalidad porque así comprendemos el corazón de Dios. Cuando Él dio las leyes, cuando alguien ofendía a otro, tenía que dar retribución. O sea, si alguien robaba algo, hasta 5 veces tenía que darle más a la persona que había ofendido. Igual, cuando no solamente en ciertos pecados, en todo, ¿verdad? Hasta, por ejemplo, si alguien accidentalmente mataba a un animalito del otro, le tenía que retribuir o le tenía que pagar. Pero a veces tenemos la idea con nomás de decir, ¿sabes qué? Perdóname, o hay gente que dice, no, ni siquiera pide perdón y quiere que como que si nada haya pasado. No, Dios es justo y Él en sus leyes pone como esas medidas, ¿no? Si tú ofendías, tienes que hacer lo posible para reponer, a eso le llamaban la ley de la retribución. Había que dar el pago, dar la sanidad a la herida que se había causado, ¿verdad? Ah, el Señor, hasta el Señor Jesús, él eh, apoya como que él daba su visto bueno, obviamente la palabra del Señor es perfecta, ¿no? Y él usaba muchas porciones del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en ese entonces, ¿verdad?
usaba mucho el libro de Deuteronomio, las leyes, porque el Señor decía, ¿qué se les dijo? Oísteis que fue dicho esto, ¿verdad? Él elevaba la aplicación no solamente a lo físico, pero a lo espiritual. O sea, que tienes que eh, dar ese balance, no decir, bueno, tienen que aguantarme. O ya se supone que ya voy a cambiar, no, se tenía que ver en lo físico, ¿verdad? Porque era una consecuencia del cambio en el corazón. Y eso nos lleva al punto número dos, que el arrepentimiento lleva a un cambio en sí. El arrepentimiento es un cambio de mente, pero también es un cambio reflejado en el proceder. No es solamente algo de labios para afuera, de decir, bueno, me arrepiento de haberte hecho eso y seguirlo haciendo. Eso no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es un cambio de actitud porque viene como consecuencia de un cambio de mente. ¿Verdad? Reconozco haber hecho mal, reconozco que he ofendido, reconozco y eso me lleva a cambiar de camino, ¿verdad? La palabra original, arrepentimiento, era una palabra náutica, ¿no? Que se decía cuando había peligro enfrente del barco y causaba que el capitán voltee el barco 180 grados para evitar la muerte, para evitar el peligro. Entonces la idea era de que cuando uno dice, me arrepiento, uno reconoce que hay un peligro por la desobediencia, que hay un juicio, que hay una muerte eminente espiritual y cambia de mente, voltea el barco de su vida, ¿verdad? Y lleva eso a un cambio de proceder. El Señor nos da ese regalo de fe para cambiar de mente, para cambiar de actitud cuando ponemos nuestro corazón, nuestra mirada en Él como nuestro único Salvador. Él nos habilita para tener este entendimiento. Sin Jesús, sin el deseo de verlo como Salvador, no viene este deseo. La gente persevera en su proceder, en su actitud, no cambia de mente, ¿verdad? Esto es un regalo que Dios nos da cuando uno viene a Jesús, ¿verdad? Es una realidad del poder de Dios en nosotros, actuando en nosotros con su presencia. Así que sí, esa es una lección que encontramos aquí en Oseas, y lo vamos a ver en ciertos versículos. Hoy no nos va a dar tiempo para ver todo el libro, ¿verdad? Pero sí varios capítulos, cómo vamos a ver el juicio de Dios, el arrepentimiento de Israel y la restauración. Son pasos, es un proceso, ¿verdad? O sea, que van juntos, ¿verdad? Cuando la gente empieza a sufrir las consecuencias, entiende la misericordia de Dios, entiende la oportunidad que le está dando de cambiar de mente, ¿verdad? De reconocer sus malos caminos y de venir a Él. Y eso produce restauración. Es el resultado, la restauración es el resultado de la conversión. No puede haber restauración si no hay cambio. No puede. Y eso es lo que la gente no entiende cuando está terca, ¿no? De que tienes que aceptar mi pecado, tienes que aceptarme como soy. No va a haber restauración porque no ha habido el paso de la restitución y del arrepentimiento. No ha habido cambio en la persona. Entonces son pasos que Dios nos lleva a entender porque si uno acepta el pecado en una relación, por ejemplo, no va a haber restauración porque no ha habido un arrepentimiento, no ha habido una restitución, un cambio. No hay armonía. Lo que se convierte en una relación enferma de auto, tortura en un sentido porque se está repitiendo y se está mal con el Señor.
se está tolerando lo que Dios no tolera, ¿verdad? Entonces siempre debe de haber esta armonía, ¿no? De que hay arrepentimiento, cambio de mente, hay restitución, hay un cambio de actitud y hay restauración. Ese es el patrón que vemos en todas las historias, en todas los simbolismos que Dios nos da en su palabra. Así que vamos a ver esos tres pasos, pero de una manera diferente en esta estructura, ¿verdad? El punto de que Dios tiene que castigar el pecado es el juicio viene. En el caso de los profetas, ellos anunciaban como algo futuro, el juicio vendrá, ¿verdad? Nosotros también sabemos que viene un juicio, ¿verdad? Esos juicios son en la gracia de Dios oportunidades para que la persona reflexione y cambie. Todavía hay oportunidad, aún en el tiempo de castigo y sufrimiento. Hay oportunidad para que la persona cambie de mente, eh, regrese, haga ese cambio, ese giro en su vida para que haya restauración. Y vamos a ver los versículos donde encontramos esta dinámica. En cuanto al juicio, en cuanto a que el juicio viene, Oseas lo anuncia en el capítulo 1 desde el principio, en el versículo 4. Dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Eso nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva ya en el futuro, más de 2700 años. En el futuro nosotros podemos regresarnos y ver que se cumplió ese juicio. El reino de la casa de Israel y de Judá, los dos, dejaron de ser por miles de años. El pueblo de Israel regresa a su tierra en nuestra era, en el año 1948. Bueno, siempre hubo un remanente que se quedó, poquitos, ¿verdad? Pero así como un reino, como un gobierno, se restablece después de miles de años, un par de miles de años, ¿verdad? Ese fue el juicio. Dejó de existir ese reino, específicamente el de Israel. La restauración, lo vemos en el versículo 7, dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Esa era una profecía cercana. Judá permaneció un poco más de tiempo que Israel. Judá al sur, Israel al norte, porque el Señor tuvo misericordia, los salvó Judá. Normalmente eran reyes que seguían a Jehová. Los reyes de Israel se apartaban adorando a Baal. Entonces había una traición espiritual, había un adulterio espiritual reflejado físicamente, ¿no? En las acciones del liderazgo de los sacerdotes, del pueblo, y por eso ellos fueron sufriendo las consecuencias primero, el reino de Israel. Pero profecía cercana era la misericordia que Dios iba a tener por Judá, porque ellos permanecían fieles al Señor. Otro juicio que vendría en el versículo 8 del capítulo 1 dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Mucha gente en nuestros tiempos se está dando algo que se conoce como la teología del reemplazo, que es una corriente de antisemitismo, de odio hacia el pueblo de Israel, de rechazo al pueblo de Israel, y usan estos versículos así, aislados, ¿verdad? Que por ejemplo aquí el Señor le dice, no van a ser mi pueblo. Ay, dice, mira, ahí está, es bíblico, Israel ya no es importante para Dios. Pero tenemos que ver el contexto. El Señor le está hablando a esa generación a la cual el Señor quería alcanzar y no se dejó alcanzar porque seguían en su desobediencia, ¿verdad? Entonces hubo un juicio sobre esa generación y varias generaciones después de ellos, ¿verdad? Porque dejó de existir el reino en ese tiempo, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo el contexto, dos versículos más abajo, miren lo que promete el Señor. Dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo, les será dicho,
sois hijos del Dios viviente. Ahí viene la restauración. Esto es un anuncio de lo que va a pasar durante el milenio. El pueblo de Israel va a ser restaurado, va a ser eh, convertido como nación. Es la única nación en toda la historia de la humanidad que viene a Dios como pueblo, como nación. Van a experimentar el nuevo nacimiento. Eso nos habla otros profetas, nos dan todos los detalles de lo que va a pasar en Israel durante la era cuando el Señor venga. Pero aquí vemos la restauración. Si esta generación de cumplimiento cercano, esta profecía se aplica para esa generación que fue llevada esclava, muchos murieron, muchos perdieron todo, ¿verdad? Lo que tenían por su desobediencia, pero habrá otra generación en un futuro que será restaurada y en el lugar donde se les dijo, no son mi pueblo, a esta generación se les va a decir, ustedes son mi pueblo, ¿verdad? O sea que hay una eh, restauración, como es el punto que estamos viendo. Vamos a ver otra profecía, ahora en el capítulo 2 dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos, ¿verdad? Hay libros históricos que dicen cómo era Israel antes de que regresara a su tierra, ¿verdad? Eran lugares desérticos, no había nada, era total destrucción, no era nada de lo que es hoy, ¿verdad? Hoy el Señor ha restituido y ha hecho florecer a este pueblo en el desierto, ¿verdad? Pero como consecuencia, como juicio cercano, esto se cumple, ¿verdad? El Señor causa que la tierra sufra por las consecuencias de la desobediencia de Israel. Ahora, el cambio, vamos a ver, acuérdense que es el juicio es una muestra de misericordia para que haya cambio de mente, un arrepentimiento, un giro para que la persona vuelva a Dios y pueda haber restauración. Ese mismo patrón se usa con nosotros. El Señor permite ciertas cosas para despertarnos espiritualmente, para acercarnos a Él, para que pueda haber este cambio de mente, se acepte y reconozca nuestra condición, se lo vea como el Salvador y pueda haber salvación y restauración. Lo mismo en nuestra era con nosotros. Ahora vamos a ver esto del cambio que es requerido para Israel. Miren, dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará y no los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Eso está en Oseas 2:7. Hubo un cambio de mente por el sufrimiento. En el caso de Gomer, ella decide traicionar a su esposo. Lo deja por amantes, dice la historia, ¿verdad? Que ella lo abandona a su esposo después de haber tenido dos hijos de él, ¿verdad? Pero dice que va a sufrir, va a tener necesidad, va a irle mal, es la realidad, le va a ir mal y eso va a causar que ella reflexione. Ese juicio sobre su vida la va a llevar a extrañar y a querer regresar con su esposo. Y eso es un paralelismo. El Señor está comparando esa actitud con lo que Israel va a experimentar. Abandonó a su Dios, dejó a su Dios, lo rechazó, rechazó su palabra, su mensaje, no quiso tenerlo como su rey y lo abandona por otros dioses, por otras prácticas que no eran las que Dios quería, pero en el sufrimiento reflexiona, en el sufrimiento decide regresar a su Dios y um, el Señor la recibe, la restaura, ¿verdad? Porque hay ese cambio, ¿no? El regreso, el arrepentimiento. Vamos a ver unos cuantos versículos más con este patrón, ¿no? Del
juicio, el cambio y la restauración. Capítulo 2, versículo 10 dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. ¿Verdad? Esa es una consecuencia, un juicio. El Señor dice, no te vas a escapar, va a haber una consecuencia de tu decisión. Pero aquí viene la restauración, también se anuncia, versículos después dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este es un proceso que en otros capítulos, en otros libros podemos ver que el Apocalipsis, por ejemplo, nos habla de que por 3 años y medio Israel va a sufrir persecución durante el gobierno del anticristo y el Señor la va a llevar al desierto, en un área donde la va a proteger, le va a hablar a su corazón, ¿verdad? O sea que aquí vemos una profecía lejana, ¿verdad? Completamente miles de años después del tiempo que Oseas está hablando. Las escrituras nos aclaran el entendimiento de cuándo se va a dar esto. Miren, dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Va a haber restauración, va a haber la tierra, va a ser los lugares donde el Señor le va a dar van a ser lugares abundantes. El libro de Isaías dice que va a haber uh, lugares de sanidad para ellos. La tierra va a ser restaurada también. Así que vemos ahí profecías que después las vamos a enlistar para que no nos olvidemos. Vamos a ver otro juicio, dice el capítulo 2, versículo 13, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Las prácticas de uh, rezarle a estos dioses, a estas imágenes, a estos becerros de oro, de ponerse joyas que representaban a estos dioses, ¿verdad? Le dolía al Señor porque está traicionándolo, ¿no? Está dependiendo de lo que se ve, no adorando a un Dios invisible, sino que quería dioses palpables, ¿verdad? Imágenes, quería eh, estos como, eh, no solamente imágenes, pero estatuas, eso es lo que querían tener, hacer dioses de madera, de oro, de piedra, ellos querían controlar a su Dios, ¿verdad? Pero por esa razón el Señor dice que iba a castigar por los días que había venerado a estos otros dioses, la misma cantidad de días que había traicionado iba a sufrir la misma cantidad. Es muy específico el juicio. Los mismos, dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se olvidaba de mí. Ese era el juicio. Ahora vamos a ver la restauración. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, ahí mismo, capítulo 2, versículo 16, se ve el juicio, la restauración, juicio y restauración. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir esposo, y nunca más me llamarás Baali, que quiere decir Señor, como mi dueño. Ahora va a haber una relación, va a haber una restauración, obviamente porque viene el cambio, ¿no? Versículo 6 del capítulo 12 dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. Eso ya lo vimos, esa, ese juicio, ¿verdad? Sobre la tierra, ¿verdad? De que se iba a convertir en desierto, iba a ser algo reseco, un sequedal, ¿verdad? La restauración, dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Esos tiempos es una descripción de lo que va a pasar en el tiempo del el reino de Jesús. La tierra va a experimentar un cambio geológico, va a haber un cambio de gobierno, el Señor va a establecer su
su ley, ¿verdad? Va a haber paz, va a haber tiempo de ya la maldición del pecado se levanta, ya los animales no se van a atacar, no se van a comer, va a haber paz aún en el reino animal. Eso nos lo describe muchos profetas del Antiguo Testamento y también el libro de el Nuevo Testamento. Eh, el Señor lo profetiza, Apocalipsis nos lo narra, se complementan, ¿no? El tiempo del milenio. Dice aquí, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Una relación perfecta, ¿no? Donde Dios reina, ¿verdad? Ya hay, todo está perfecto, parejo, perfecto, equidad, justicia, juicio, misericordia, todos los atributos de Dios. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ahí viene la restauración, porque ya hay esa conversión, ya Israel va a ver a su Dios, va a entender quién es el Salvador, va a entender el plan de Dios para su vida y va a haber un tiempo de paz. Así que sí hay consecuencias del pecado, pero también hay consecuencias del arrepentimiento y um, y de la conversión. Vamos a ver dos más y ahora vamos a ver la misma idea de la restauración en el capítulo 2. Apenas vamos a llegar hasta el capítulo 3. Dice el capítulo 2 desde el versículo 21 y 23, dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lorujama y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, acuérdense en los nombres de los hijos de Oseas, uno quería decir Dios siembra, y el otro era no eres pueblo, el Loami, ¿verdad? Pero ahora dice el Señor, va a llegar el tiempo en que levantaré esa maldición, levantaré ese castigo, quitaré ese juicio de sobre Israel, ¿verdad? Y lo llamaré mi pueblo y ellos me llamarán mi Dios. ¿Verdad? El libro de Zacarías habla que ellos verán al que traspasaron y le van a decir, ¿de dónde tienes esas heridas? Y el Señor le va a decir, en casa de mi amigo me hicieron eso, o sea, ellos mismos lo rechazaron, pero dice, van a llorar y van a hacer lamento como el que llora por el primogénito, ¿verdad? Va a haber arrepentimiento, un cambio de mente, va a haber una restauración para el pueblo de Israel, pero se sigue esos pasos, ¿verdad? El juicio, el arrepentimiento, el cambio y la restauración. Capítulo 3 es un capítulo chiquito en el libro de Oseas y nos narra en lo personal cómo Oseas ve este proceso en su propia vida, en su propia familia, en su relación con su esposa Gomer, ¿verdad? Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí vemos una profecía remota, lejana, ¿verdad? Al final de la historia de la humanidad de Israel, va a recapacitar, van a estar dice, sin templo, no van a tener los sacrificios, no van a tener, por muchos días no van a tener rey ni príncipe, ni la costumbre de los sacrificios, ¿verdad? Pero después, dice, volverán a Jehová.
los hijos de Israel van a buscar a Dios y a su rey, ¿verdad? Que dice David, su rey. Acuérdense que el Señor Jesús es del linaje de David, ¿verdad? Buscan a su rey y van a temer a Jehová, pero el Señor compara, ¿no? Le dice a Oseas, si tu esposa te ha traicionado, ¿verdad? Dale oportunidad, dale sí ha sufrido porque ella misma reconoce, voy a regresar. Y él la recibe, es la idea. Él le da la oportunidad. Aquí la tiene que comprar, lo que indica que ella en sus desvaríos por irse con otros hombres y todo, llegó a sufrir eh, abandono y pobreza. O sea, la usaron, la, fue un tiempo nomás pequeño de gozo, pero no proveyeron para ella, no la cuidaron, no, o sea, en un sentido fue manipulada y usada, fue engañada, esa es la idea, porque todo lo que se hace en contra de Dios pareciera divertido, pareciera que, que es permanente, pero tarde o temprano la persona sufre el vacío, sufre la decepción, sufre la pérdida, porque es puro engaño, es pura falsedad. Y así le pasó a Gomer. Ella se fue pensando que los amantes la iban a mantener, la iban a cuidar, que le iba a ir bien, pero no, terminó como una esclava. Esa es la idea, porque él tuvo que ir a comprarla. O sea, terminó ella en lo más bajo, porque ese era el precio que se daba por los esclavos y la cantidad de cebada, eso que él dice que era menos que para un esclavo. O sea que era lo más bajo, a lo más bajo había caído ella, pero él hace otro pacto con ella. Quédate conmigo y no me traiciones. Yo voy a hacer lo mismo, voy a ser tuyo, vamos a marchar bien. Y es para comparar el regreso de Israel al Señor, ¿verdad? Tarde o temprano Israel cae en lo peor, ¿verdad? En el sentido de abandono, de sufrimiento, va a reconocer en su juicio, en ese dolor, que Dios era su verdadero Salvador, que Jesús era su Mesías, ¿verdad? Así que vemos estos pasos que debemos de seguir nosotros en esta evaluación de estos primeros 3 capítulos de Oseas, ¿verdad? Tenemos que escuchar la voz de Dios. El Señor le habló a Gomer a través de Oseas, advirtiéndole, quédate, no te vayas, no hagas eso, ¿verdad? Pero ella no hizo caso y sufre, ¿verdad? Igual Israel no hizo caso, el Señor le advirtió el juicio que vendría cercano y lejano, y todo se cumplió, ¿verdad? Y se cumplirá también, ¿verdad? Hay que escuchar la voz del Señor, Él nos dice la verdad y su palabra se cumple, ¿verdad? Otro paso que podemos hacer es recapacitar y regresar a Él, ¿verdad? Si ya estamos bajo ese juicio, porque cada persona el Señor trata en su tiempo, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor ya está pasando por las consecuencias de su desobediencia, está sufriendo el resultado de su pecado, de rechazar el plan de Dios, el Evangelio, a Jesús, rechazar al único Salvador y puede recapacitar. Todavía estamos en tiempo de gracia, decir, ok, quiero cambiar de mente, reconozco que he ofendido a Dios, reconozco que ando mal, reconozco que me está yendo mal porque he dejado al Señor, ¿verdad? Lo que me engañaron, a lo mejor pensé que esto iba a ser algo eh, de goce permanente, pero no, ahora veo las consecuencias, a lo mejor en mi físico, en mi mente, en mi espíritu, estoy sufriendo ese juicio, ¿verdad? Entonces recapacito, cambio de mente y digo,
vuelvo al Señor, quiero regresar con Él, quiero tener comunión con el Señor, ¿verdad? Y Él nos acepta, ese es el paso, nos va a restaurar, va a sanarnos, va a darnos de comer. Así hizo Oseas con Gomer, le dio ropa, le dio comida, la trajo, la recibió, la restauró, ¿verdad? A pesar de que ella le había fallado, ¿verdad? Ese es el patrón que Dios usa en nuestra vida, ¿verdad? Escúchame, recapacita, regresa y te restauro, ¿verdad? Así que en un futuro voy a hacer una lista aquí de las profecías que hemos hablado y para tenerlas en un visual, pero hasta aquí nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? 3 capítulos. Ah, Escuchemos la voz del Señor, Él nos habla a todos, nos invita a regresar. Ah, Recapacitemos, ¿no? En dónde estamos, si en verdad tenemos al Señor en nuestro corazón o si estamos eh, siguiendo otros dioses, otros caminos que no son los caminos del Señor. El Señor nos invita a dejar a un lado lo que nos aleja del Señor, lo que nos aparta de Él, lo que espiritualmente es una traición para Él, ah, hacia Él, ¿verdad? Y eh, cambiar de mente, venir a la fe de Jesús solamente, de verlo a Él como el Mesías, el Dios verdadero, el Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Y eso causará una restauración en nuestro espíritu, habrá una comunión con el Señor verdadera y paz, habrá paz para con Dios y paz para con los que nos rodean y habrá una armonía relacional con Dios y con nuestro prójimo. Así que vamos a orar y vamos a poner nuestro corazón en esta oración. Señor amado, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor, por todos los intentos que tú haces de revelarte a nosotros, Señor, a través de el pueblo de Israel, las historias, los diferentes casos, Señor, los simbolismos, todo tu palabra es perfecta, Señor, y tú te revelas, como dice tu palabra, hablando de muchas maneras a través de los profetas, ahora nos hablas a través de Jesús. Señor, gracias porque tú nos das oportunidad a que reflexionemos, de que, Señor, analicemos el camino en que andamos, Señor, y podamos, tener un amor puro hacia ti, Señor, un amor que te busca, que te sirve, un amor que te es fiel, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a verte solo a ti, Señor. Padre, gracias porque eres misericordioso, Señor, y permites muchos de los juicios, los sufrimientos, las consecuencias para hacernos acercar a ti, Señor. Gracias por tu constante perseverancia, Señor, en buscarnos, en hablarnos, en procurarnos, Señor, para restaurarnos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra fe eh, solamente en Jesús, solamente reconocerlo a Él como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y a nuestro único amor, Señor. Purifica nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a recibir esa restauración, Señor. Reconocer que tú eres el que nos das la paz, nos das la esperanza, que tú eres el único que puedes convertir los desiertos en paraísos, Señor. Restaurar lo que el enemigo ha dañado, Señor. Padre, restaura relaciones también,
a través de nuestro acercamiento a ti, Señor, que haya evidencias de ese cambio, Señor. Gracias por derramar tu amor en nuestras vidas, Señor, tu Espíritu Santo, que nos ayuda a también perdonar a otros como tú nos perdonas a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela y que dé fruto en abundancia en nuestra mente y corazón. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo.